Muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien, no es cierto? Sí. Muy bien. Blockchain de promesa a realidad le hemos puesto. Vamos a tener una jornada en que esperamos hablar sobre blockchain y también le vamos a contar sobre nuestro diplomado en blockchain. Este es el primer programa de diplomado, no solamente que hay en la Universidad Católica de blockchain, sino el primer diplomado en Chile de blockchain. No ha habido programas, hay programas cortos, digamos cursos, pero un diplomado completo, comprensivo, no. Así les vamos a contar un poco de qué es eso y finalmente vamos a hablar sobre blockchain en el mundo empresarial, cómo se está usando, qué proyectos hay, etc. Bien, entonces vamos a partir. Mi nombre es Jaime Nabón, se me olvidó mencionarlo. Jaime Nabón, y yo soy uno de los dos jefes de programa, junto con Mauricio, que está sentado allá. Ambos además somos profesores del programa y vamos a estar a cargo de las dos primeras partes. Yo voy a hablar la primera parte, Mauricio la segunda, y un tercer profesor que está atorado en un taco, pero va a llegar en unos 5 minutos más, va a ser la última parte. Entonces, lo primero, blockchain, la web como la imaginó Berners-Lee. Este señor ahí, joven, o ya no está así, pero eso es la época en que hizo la web, Tim Berners-Lee, en el año 90, fines de los 80, 89, propuso su idea, y en 1994, él fundó el consorcio W3C, y cuando fundó el consorcio, ustedes pueden revisar la declaración, lo fundó en base a estos principios: descentralización, no discriminación, abierto, universalidad, consenso. ¿Y por qué traigo esto de la web? Porque yo tuve la suerte de estar en Estados Unidos cuando nació la web en los años 90 y hay muchas cosas que me dan una cosa como un déjà vu respecto a lo que ocurrió cuando nació la web, a lo que es la web hoy y lo que ha ocurrido con blockchain, desde que nació blockchain a lo que es hoy. Y bueno, lo que uno puede observar, lo primero que uno observa de esos principios es que la web, indudablemente, todos ustedes estarán de acuerdo, ha resultado ser un proyecto muy exitoso. Sin embargo, la web como la vemos hoy está un poco alejada de esos principios. Eso es porque cuando uno trata de construir aplicaciones y usarla en la práctica, de repente se necesita cierto pragmatismo y dice, bueno, ya, vamos a ceder por este lado, pero vamos a poder lograr ciertas cosas. Entonces, estamos en los inicios de una nueva era, una pregunta. En los años 90 realmente nadie imaginó, ni el mismo Berners-Lee imaginó el impacto que iba a tener la web. O sea, él mismo reconoce eso. Él era muy modesta, su idea era de poder intercambiar documentos científicos universalmente. Y bueno, blockchain está todavía en una etapa, no sé si llamarla embrionaria, digamos, pero está en una etapa de inicio en que hay casos de uso, pero seguro que todavía no sospechamos a dónde finalmente nos va a llevar. ¿Por qué? Porque es una tecnología de estas que se llaman de propósito general. Ya eso les voy a tratar de transmitir hoy día. Esto no es una cosa así como puntual que sirve, por ejemplo, solo para hacer criptomonedas. No, esto es una cosa mucho más general que puede ser usado para muchas cosas. Y entre otras cosas permite también volver a los principios que el fundador de la web tenía en mente. Ahora, se habla mucho, estos recortes del Mercurio son, como ustedes pueden ver ahora, de enero de 2019, y hablan de que blockchain está entre los sectores que van a impulsar la innovación. Este otro es increíble, NASA busca proteger datos de sus naves con tecnología blockchain. O sea, hay también mucho hype, pero esto es una cosa que está lentamente, la gente dice, bueno,
podemos usarlo, no podemos usarlo, muchas cosas no, y está todavía en un estado inicial un poco parecido a, de nuevo vuelvo a lo que ocurría con la web en los 90. Y bueno, la razón principal para nosotros decidir hacer una charla acá sobre blockchain es que cuesta explicar qué es lo que es, ¿eh? Hay gente que me dice, de hecho en la universidad, cuando yo fui a hablar con la gente de educación profesional y dije, voy a hacer un diplomado de blockchain, me dijeron, ¿de block qué? No, pero hace uno de machine learning, hace uno de inteligencia artificial, aquí blockchain. Entonces, es relativamente difícil explicarlo. Si ustedes, de nuevo, la analogía, y ustedes en los 90 querían explicarle a alguien qué es la web. Entonces, bueno, la web son unas páginas, hay unos protocolos, está HTTP y hay computadores que están conectados. ¿Y ahí qué tiene eso de novedoso? Entonces, es una combinación de cosas lo que lo hace una tecnología interesante. Y bueno, voy a tratar hoy día de transmitirle mi idea de por qué esto es importante. ¿Qué es blockchain? Aquí hay varias cosas y definiciones que gente ha usado para explicar. Dice, el más simple dice, bueno, uno dice, lo traduce, blockchain es una cadena de bloques. Entonces, es una estructura de datos, una cadena de bloques. Otra, son algoritmos que negocian el contenido de estas estructuras de datos en escenarios distribuidos peer-to-peer. Es un término paraguas para referirse a un sistema distribuido peer-to-peer de ledgers que utiliza una suite de tecnologías o una suite de tecnologías criptográficas y de seguridad que permiten lograr integridad de los datos de sistemas distribuidos. Otro intento. Creo que aquí uno se empieza a acercar un poco más a una explicación más sencilla. Un ledger universal distribuido. Un ledger, es que un ledger es un libro donde uno puede llevar las cuentas, universal y distribuido. Una red de intercambio que permite mover valores entre pares sin necesidad de un tercero, por ejemplo, un banco. Una tecnología que permite democratizar los medios de pago para que lleguen a todos. Un mecanismo de validación de transacciones que no requiere de intermediarios, por ejemplo, un notario. Todas esas cosas tienen algo de verdad, de qué es lo que es. Y es como lo que yo les mencionaba antes, cuando uno trataba de explicar la web, ¿qué es? Son protocolos, HTML, HTTP, ¿qué es lo que es? Una de las cosas fundamentales es la idea de un sistema distribuido. Si hay algo que está metido en el corazón de lo que es el blockchain, es la idea de sistema distribuido, arquitectura distribuida. ¿Por qué una arquitectura distribuida? Aquí tenemos un mono de una arquitectura centralizada, en que hay un elemento central que sirve de nexo entre todos ellos. Si lo llevamos un poco a lo que ocurre en Chile, ese podría ser Santiago. Centralizado, muy centralizado, todo tiene que pasar por Santiago. Y un sistema distribuido es aquel en que los nodos pueden interactuar entre ellos sin necesariamente pedir información o consultar con el nodo central. Entonces, esta arquitectura distribuida tiene muchas ventajas. Por ejemplo, es mucho más fácil aumentar el poder de cómputo porque simplemente uno agrega más y más nodos. Aquí esto finalmente se te satura los nodos del centro, tiene mayor confiabilidad, no hay un simple punto de falla, permite crecer en forma natural y también tiene sus desventajas, es más complejo. Por ejemplo, acá si ustedes quieren tener este famoso ledger, un libro donde están anotadas las transacciones, basta que el nodo central mantenga la copia de ese libro y no hay ningún problema, todos consultan ese libro. En este caso, tenemos que tener muchas copias y preocuparnos de que estén todas iguales. Por ejemplo. Es mucho más complejo. Se requiere una coordinación, hay un overhead, hay un montón de problemas. Y por eso que es tan bonita esta idea de blockchain, porque resuelve la mayoría de estos problemas. Entonces, en los sistemas distribuidos peer-to-peer, los nodos pueden interactuar directamente entre sí sin necesidad de nodos intermediarios. Es una red de iguales que no requiere de una autoridad coordinadora. Estamos como en la filosofía y la esencia de lo que es el blockchain. Entonces, si uno piensa en cada industria donde hay
hay una autoridad intermedia entre los productores y los consumidores, nosotros podríamos eventualmente transformarla en una que esté desintermediada. Por ejemplo, sistema financiero, la industria de la música, la industria editorial, las noticias, casi cualquier cosa que uno piense. Uno, por ejemplo, ustedes a lo mejor han contratado servicios de Airbnb cuando se van de vacaciones, pero interactúan con un nodo central que es el Airbnb que tiene centralizado. Piensen ahora en una cosa distribuida que ustedes directamente hacen la operación con la persona del otro lado que se los está a lo mejor arrendando, sin que exista un ente. El caso más característico es el de las criptomonedas. Las monedas, o la plata tradicionalmente ha requerido que exista una autoridad central, el Banco Central, que se hace responsable. Y bueno, la existencia del blockchain hace posible tener criptomonedas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se elimina la necesidad de una autoridad central. Entonces, el blockchain puede ser visto como una herramienta que permite lograr y mantener la integridad en un sistema distribuido peer-to-peer. Eso es en esencia lo que es el blockchain. Es poco, pero muy importante. Entonces, problema real. La web permitió generar una red global de intercambio de información. Fundamentalmente lo que se intercambia en la web es información. Ustedes podrán decir, no, pero yo puedo transmitir música. Eso también es información. Pero no pueden transmitir efectivamente valores. Cuando ustedes compran algo, mientras ven el mono, la información, pero llega un momento en que hay que pagar. Y ahí hay que mover plata. Y ahí es donde entra esta tecnología. Hoy en día para pagar se requiere que participe una autoridad, un banco, PayPal, etc. Lo cual es relativamente costoso y no llega a todos. Hay países menos desarrollados donde la gente no tiene tarjetas, ni sistemas, ni nada. Entonces es muy difícil para ellos. Y además tiene alto costo. No sé si a ustedes les ha tocado hacer una transferencia internacional, pero ¡ouch! Son caras. Ustedes, por ejemplo, incluso en el mismo banco, pero de otro país, les puede costar $100 una transacción en que están, por ejemplo, quieren mandar $500, le cobran $100. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué eso si al final es información que va y vuelve? Porque es complejo el proceso. Entonces, la solución, súper simple. ¿Por qué no tenemos un libro de transacciones único, inmutable y ultra seguro? Esto es el famoso ledger distribuido. Y van a haber muchas copias de este libro en la red global, pero todos tienen la misma información. Esa es la esencia de un sistema distribuido. Eso es posible gracias a ingeniosos algoritmos de consenso que mantienen estos libros iguales. Si ustedes en un esquema convencional quieren transferir plata, acá tenemos Sergio y Belén, Sergio le quiere transferir 20.000 pesos a Belén, necesariamente va a pasar a través de el banco de Sergio y el banco de Belén, si son bancos distintos, van a intervenir. Y lo que queremos, entonces Sergio dice, yo le voy a traspasar 20.000 y el banco va a registrar en la cuenta de Sergio, va a decir acá entonces hay 20.000 menos, y este otro va a decir hay 20.000 más. Al usar un blockchain, uno eventualmente podría eliminar este tercero y sencillamente esta transacción es registrada en el blockchain, listo. No se necesita más que eso. Entonces, este es un mensaje importante que quiero que se lleven. Blockchain es una tecnología de propósito general que puede ser usada en muchos escenarios distintos. ¿Y qué es esto de propósito general? Me gusta esta analogía. Si ustedes piensan, imagínense ustedes que aprendieron la tecnología para hacer cajas y cajones, de todo tipo. Y yo les digo, bueno, ¿y para qué sirven las cajas? ¿Y para qué sirven los cajones? Bueno, es que yo en una caja puedo poner cualquier cosa. Puedo colocar botellas de vino, puedo colocar lo que yo quiera, y los meto en una caja y las puedo mandar a otro lado. Son súper útiles. Entonces ahí, por ejemplo, vemos distintos tipos de cajas. Entonces el blockchain uno puede pensarlo como un sistema de almacenamiento distribuido que tiene propiedades muy interesantes independientemente de lo que coloquemos ahí. Es como un cajón, una caja que tiene propiedades. Y las propiedades son básicamente estas. Inmutable,
solo se puede agregar ordenado, abierto, seguro y consistente. Consistente eventualmente le puse porque puede demorar en lograr la consistencia. Pero es muy, uno al principio dice, bueno, pero aquí esto es un sistema, un almacenamiento distribuido, ya, pero lograr un sistema de almacenamiento distribuido con todas estas propiedades lo hace valiosísimo. Puede ser usado para muchas cosas. Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Sistemas de pago. Las criptomonedas son lo más conocido hoy día. Mucha gente es tan conocido el uso de criptomonedas, y particularmente en Bitcoin, que la gente los confunde, cree que blockchain y Bitcoin es la misma cosa, o cree que blockchain para lo único que sirve es para criptomonedas y que ya pasó el boom de Bitcoin, así que ya no me hice rico, ya no me sirve. Eso es un uso particular de esta tecnología de propósito general. Entre las cosas que, perdón, me adelanté, entre las cosas que aparecen aquí aparece una que es contratos inteligentes, y voy a detenerme un poquito ahí, porque contratos inteligentes es algo que le vamos a dedicar un curso entero en el diplomado, porque a mí me parece tremendamente interesante. Y para eso la analogía es con una de estas máquinas expendedoras. Cuando ustedes quieren comprar aquí algo, ustedes indican un código válido, ingresan un dinero, y si el valor es menor o igual al dinero ingresado, la máquina se compromete a entregar el ítem asociado a ese código. Ese contrato se ejecuta con cada transacción. Lo que tenemos acá es un contrato automatizado. Entonces, ese contrato está encapsulado en forma de código, ya sea software o software hardware de la máquina. Entonces uno podría encapsular toda la compraventa de un vehículo, la posesión efectiva, cursos de capacitación. La máquina es inviolable porque el código que representa la operación vive ¿dónde? En el blockchain. Otro uso de las famosas cajitas. Podemos colocar el contrato en el blockchain. Y entonces nos aseguramos el cumplimiento del contrato porque ese código básicamente se ejecuta. Otra área súper interesante que me parece vale la pena destacar es la identidad digital. La identidad digital es un tremendo problema. Los usuarios de servicios online tienen que autenticarse y entregar información personal. Seguramente muchos de ustedes le entregan la responsabilidad a Google o a Facebook y después se lo guían con Facebook. Pero si ustedes lo hacen con un servicio y delegan en ellos la autenticación, estamos entregando datos personales a un tercero y perdiendo el control. Sin ir más lejos, recuerden el escándalo que recién hubo con Facebook. Hay un ente comercial que es el que se hace responsable de la identidad. La identidad mía, ¿dónde está? Está en Facebook. Eso no es buena idea. Entonces la idea es poder devolver al usuario el control de sus datos, y este concepto se llama identidad autosoberana o self-sovereign identity. Y entonces la identidad es mantenida con la persona. Ustedes ya lo adivinaron, hay un blockchain donde está la identidad, y la persona va a presentar aquí lo que requiera, son la parte de la identidad que se le requiera, bajo su control. El solicitante puede validar fácilmente la información sin necesidad de tener nada almacenado, solamente tiene que verificar los datos que hay en el blockchain. Para poder entender esto, solamente necesito tres conceptos. Uno es el de claim. El claim es una aseveración hecha por una persona. Por ejemplo, que mi nombre es Juan y nací el 10 de enero de 1990. Esa es una aseveración. Otra aseveración podría ser que yo tengo un título de ingeniero civil. Una prueba o proof es algún documento que entrega evidencia sobre ese claim. Por ejemplo, un certificado, pasaporte, recibo, etc. Y attestation tiene que ver con cuando un tercero valida que un claim es verdadero. Por ejemplo, la Universidad Católica podría validar que efectivamente Juan se tituló de ingeniero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá tenemos la identidad. La identidad está guardada aquí en un blockchain y dice datos de identidad que son legibles por una máquina y almacenados en dispositivos individuales. Obviamente esto existe en muchas copias, de todas las propiedades del blockchain, no se puede alterar, solamente se puede agregar, hay consistencia, etc. Y si alguien necesita
autenticarme o saber que esa persona soy yo, aquí están. Él puede consultar a este blockchain en las cosas que yo autorice que se vean. Y por este otro lado están las autoridades que hacen los attestations, es decir, aquí por ejemplo está la universidad que va a decir, sí, eso que él dice de que es ingeniero, le pongo un sello, chao, listo. ¿Ah? Entonces, y todo eso está conmigo, esos datos están conmigo, no están en Facebook, no están en Google. Este problema de identidad es un problema súper serio y que hasta antes del blockchain no había una solución real factible. Es más seguro, los datos personales son guardados por el usuario, es más confiable, es más barato, la privacidad está protegida y es flexible, funciona en redes públicas y privadas. De esto no voy a hablar demasiado, pero esto es... Tenemos la tercera parte de la presentación de hoy día en que vamos a hablar solamente del Enterprise Blockchain y esto tiene que ver con mostrarles a ustedes que el blockchain hoy día ya tiene muchos proyectos y muchas aplicaciones reales, muchas de ellas relacionadas con lo que se llama el Enterprise Blockchain. Y el Enterprise Blockchain, aquí hay plataformas, si ustedes miran las distintas plataformas, van a ver que muchas de ellas aparece el tipo de ledger, el tipo de libro, dice permission. Eso significa que las personas necesitan tener autorización para participar. A diferencia de lo que recién les mostré, que cualquiera puede ser un nodo, en este caso se necesita una autorización. Lo cual uno dice, ah, pucha, qué pena, me gustaba más la idea que estaba... Entonces, por eso yo les decía esto de la web, que al principio tenía un montón de idealismo. ¿Ah? Bueno, aquí también hay aplicaciones dentro del blockchain que se pueden hacer y se deben hacer con cadenas que son permissionless, ¿ah? Abiertas a todo el mundo, por ejemplo el caso de la identidad o por ejemplo las criptomonedas, pero hay otras en que las ventajas de tener estas cadenas son enormes. Aquí se ve el market share del 2018 y vemos en que entre Hyperledger y Corda tienen un porcentaje bastante grande del mercado. Hay muchas nuevas plataformas, algunas chinas, por ejemplo, esta es una plataforma china, lo llaman el Ethereum chino. Hay otras japonesas, tampoco quiero entrar en esto, pero hay una proliferación de plataformas, de nuevo, con la analogía parecido a lo que pasaba en la web, hasta que finalmente se consolidó en unas pocas plataformas. Han surgido las dApps. Las dApps son aplicaciones distribuidas. Apps con D, la D es por distribuida. dApps es como un apps, pero distribuida. Y esto es parecido a la web. En un inicio no tenía aplicaciones. Luego salieron las web apps, ¿eh? Aplicaciones web. Entonces, sobre la plataforma web yo construyo aplicaciones. Bueno, acá, sobre la plataforma de blockchain, por ejemplo, sobre Ethereum, yo puedo construir aplicaciones distribuidas. Y hay varias, este Uport, por ejemplo, es un gestor de identidad descentralizado que implementa la idea de identidad soberana que les mostré recién. Voy a pasar sobre esto, ya les hablé de identidad soberana. En resumen, las plataformas de blockchain permiten construir soluciones completamente distribuidas a problemas de las más diversas industrias. Segundo, el disponibilizar un almacenamiento, que llamamos ledger, distribuido, seguro, a través de la criptografía, que no reside en un nodo, sino en todos, y que es consistente a través de estos algoritmos de consenso, es muy potente y tiene un uso muy general. Las primeras aplicaciones se han centrado en el intercambio de valores con contraparte no confiable, sin necesidad de terceros, lo que yo llamé Internet of Values, y eso permitió el nacimiento de las criptomonedas. Pero los contratos inteligentes permiten automatización de procesos, eliminando la participación de personas, y esto puede tener infinidad de aplicaciones que tienen que ver con IoT. Por primera vez se están proponiendo y construyendo soluciones a un problema que nos ha acompañado por muchos años, este problema de la identidad digital. El blockchain empresarial sobre plataformas como Hyperledger y Corda se ha estado desarrollando muy rápido
y hay literalmente miles de millones de dólares invertidos en aplicaciones de este tipo. Y por lo tanto, vale la pena estar preparado porque los primeros son los que tienen las mayores ventajas. Si la empresa donde ustedes trabajan o ustedes tienen un emprendimiento, lo que sea, y se abre una oportunidad de un proyecto, evidentemente que las personas que entienden de qué estamos hablando son las que tienen mejores posibilidades de participar. Entonces, el diplomado que le vamos a hablar ahora en un minuto un poco más, les permitirá primero entender en profundidad los fundamentos y aspectos técnicos detrás del blockchain. Aquí no hemos hablado de la parte técnica, cómo se logra el consenso, etc. Ser capaz de entender y escribir contratos inteligentes sobre la plataforma de Ethereum, conocer las plataformas empresariales más importantes, Hyperledger, y las aplicaciones que se han estado implementando sobre ellas, entender aspectos que tienen que ver con implementar un proyecto de blockchain empresarial. El profesor Branada les va a explicar un poco cuáles son las dificultades, cómo uno logra convencer, por ejemplo, a alguien de que vale la pena. La primera que se encuentra, ¿y por qué lo vamos a hacer en blockchain? No, si mira, yo acabo de ver esta base de datos nomás. Es difícil y uno tiene que tener buenos argumentos. Y no es para todo tampoco. No, esto no es que todo se hace así y todo resulta mejor. Y entender también la idea de criptomoneda y conocer los detalles de funcionamiento de la criptomoneda más popular. Creemos que vale la pena entender bien cómo funciona el Bitcoin, y a fondo, no así como esta idea de que hay gente que compró, ganó plata, no. Entender el Bitcoin porque las criptomonedas funcionan más o menos de esa misma manera. Entonces, entender a fondo eso les va a permitir a ustedes poderlo aplicar en otros escenarios. Bien. Voy a dejar con ustedes a Mauricio Arriagada, quien les va a hablar un poco más sobre el programa mismo. Mauricio. ¿Hay asientos más acá? Bien, gracias Jaime por la presentación. Mi nombre, como bien mencionó Jaime, soy Mauricio Arriagada, también soy parte del equipo y estoy también a cargo, ¿cierto?, también de la jefatura de este nuevo diplomado, nuevamente único que se está presentando, ¿cierto?, en Chile. Un poco mencionar de que esta es una tecnología disruptiva nuevamente, que ya lleva varios años ya en la palestra, en la mesa. Pero sin embargo, aún muchas personas todavía no tienen claro, ¿cierto?, cómo se aplica. Parte esto con un paper en el 2008 de Satoshi Nakamoto, donde él, utilizando un concepto de sistemas distribuidos, implementa, ¿cierto?, una moneda, Bitcoin, ya sabiendo un poco que hay que aplicar cierto nivel de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, en el 2009, el foco, basando, ¿cierto?, en este artículo, es sobre criptomonedas, pero esto empieza a evolucionar y así como en el año 2014 tiene cierto un avance y el foco era sobre contratos inteligentes para dar cierto también mayor seguridad a los tipos de transacciones que se estaban realizando y cuál era el boom de todo esto. Y como también explicaba cierto el profesor Jaime, las aplicaciones distribuidas que se aplican cierto sobre blockchain en el año 2015 empezaron a tener también mayor relevancia. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día estamos en el 2018 y el perfeccionamiento, ¿cierto?, es en el ecosistema. Sabemos que esto también involucra, y por también lo que se habla, de un gran consumo energético. Por lo tanto, también es tarea de los investigadores ubicar cuáles son las mayores eficiencias que se pueden aplicar sobre esto. Pasamos de blockchain 1.1, blockchain 2.0, blockchain 3.0, 4.0, y esto indudablemente va a seguir evolucionando. Tal cual evolucionó la web en un comienzo, esto también, ¿cierto?, va a tener una evolución. Y pregunta para ustedes, ¿quién de ustedes, no digo el monto, pero quién de ustedes ha tenido la posibilidad de interactuar con criptomonedas? Si ven el gráfico acá, muestra que a fines del año 2017, y no sé cuándo ustedes tuvieron esta aventura, pero a fines del año 2017 tuvo el pic más alto de precio por unidad de Bitcoin, de casi $20.000, cercanos a los $20.000. Y eso empieza a fluctuar. Y eso es por especulación, ¿cierto?, del mercado y, ¿cierto?, cuál es la potencialidad que nosotros podemos tener esto en cuanto a rentabilidad.
tema que también vamos a abordar, que es un aspecto importante también en el diplomado, en el programa. Hoy día esta fluctuación baja, pero también son ciclos, por lo tanto esperamos que esto también, ¿cierto?, más adelante evolucione de una manera similar. Algo impactante que mostró un reporte hecho por LinkedIn en el año 2018 sobre los trabajos que más, ¿cierto?, eran solicitados, está blockchain, que son 5 veces más que un especialista en Machine Learning, 3 veces más que un ingeniero en Machine Learning. Si bien es cierto, inteligencia artificial, Machine Learning, se ha solicitado por los últimos 3 años en gran demanda, ¿cierto?, a través de LinkedIn, es importante destacar que desarrolladores de blockchain y que puedan aplicar y entender esta tecnología sean solicitados con gran demanda. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener, ¿cierto?, este profesional? Habilidades, ¿cierto?, de manejo de Solidity, blockchain, Ethereum, criptomonedas, Node.js, ¿sí? Todos estos conceptos, estas tecnologías van a ser abordadas por el diplomado, ¿ya? Por lo tanto, es un área que, si bien es cierto, lleva 10 años, ¿cierto?, en desarrollo, es importante saber cuáles son las bases para nosotros poder después plantear soluciones dentro del área de trabajo, en la organización. Por lo tanto, el diplomado está dirigido a profesionales en el área de las tecnologías de información que estén interesados en conocer, poder extender el conocimiento, fundamentos, potencialidades y posibles aplicaciones de blockchain. Estamos claros que las criptomonedas, Bitcoin, son un ejemplo, pero entender bien cuál es la esencia permitirá después también poder proponer soluciones. Por lo tanto, acá se va a incluir contratos inteligentes y, por cierto, análisis de criptomonedas también. Por lo tanto, las personas que están más expuestas, ¿cierto?, a diferentes cambios tecnológicos y tienen que hacer propuestas de mejoras en procesos para poder hacer más eficiente algunas tareas dentro del trabajo, son los relacionados con las carreras de ingenieros informáticos, ingenieros en ejecución informática, ingenieros industriales, ingenieros civiles. Son, ¿no es cierto?, los profesionales que están calificados para poder, ¿cierto?, estar en este programa. ¿Cuáles son requisitos de ingreso? Se recomienda un buen análisis y entendimiento de inglés, por cuanto varios del desarrollo que se va a tener que realizar, ¿cierto?, son aplicaciones que están hechas, ¿cierto?, en inglés. Y también tener conocimiento de algún nivel de programación, haber cursado alguna vez algún curso formal de programación, por cuanto también van a trabajar con alguna de estas tecnologías de programación, por ejemplo Solidity, ¿ya? Así que también es importante que exista un cierto nivel, ¿cierto?, de programación. Los objetivos y qué cosas nosotros queremos que ustedes aprendan, ¿cierto?, al finalizar el diplomado, es poder comprender cuáles son los fundamentos de blockchain, cuál es el origen, cuáles son, ¿cierto?, las potenciales derivaciones que esto puede lograrse en el futuro. Aplicar blockchain a diferentes escenarios. Nuevamente, Bitcoin es un ejemplo, ¿sí?, pero existen muchos más, de los cuales después Miguel Ángel, en la última charla, les va a explicar cuáles son algunos ejemplos concretos, internacionales y nacionales, donde se ha aplicado esto. Analizar cuáles son las nuevas propuestas basadas en blockchain y que han sido bastante exitosas. Y todo tiende a pensar, ¿cierto?, que esto va a cambiar la forma de ver los negocios prontamente. No estamos diciendo el mes siguiente, pero sí tiene un nivel de maduración que por lo menos un par de años más esto va a ser muy utilizado. Evaluar aspectos de una criptomoneda y por último crear aplicaciones sencillas basadas en blockchain que también queremos realizar en el programa, no solamente de forma teórica, sino que también práctica, que ustedes también tengan la oportunidad de poder desarrollar junto con los profesores y también asistentes, pequeñas aplicaciones en las cuales ustedes puedan ver, ¿cierto?, cómo es la interacción de estas tecnologías. Dicho eso, está basado, ¿cierto?, este programa en 4 cursos, los 2 primeros en paralelos, que son los fundamentos de blockchain, contratos inteligentes en el segundo curso y finalmente 2 cursos finales que son plataformas empresariales basadas en blockchain público y privado. Finalmente, ¿cierto?, analizar cuáles son las criptomonedas, ¿cierto?, más utilizadas, cuál es la tecnología detrás de todo esto y cuáles son también las limitaciones y las futuras aplicaciones a lo que esto, ¿cierto?, va a avanzar. Por lo tanto, en el primer curso tenemos que ver conceptos básicos, por ejemplo, elementos de distribución de información, cuáles son los elementos de criptografía en los cuales esta tecnología está basada y que asegura también que sea bastante segura cada uno del tipo de las transacciones, cuáles son los tipos de datos descentralizados que se utilizan acá,
los ledgers, ¿cierto?, que son estos contratos que quedan de forma masiva, que son libros públicos, ciclo de vida de una transacción, minería versus consenso. Importante también, ¿cierto?, cuál es el rol del minero que existe acá detrás de, ¿cierto?, que empieza a validar la información y la empieza, ¿cierto?, a distribuir a los diferentes nodos. Y también cuál es el concepto de bifurcación, forking. En el segundo curso tenemos contratos inteligentes, donde aquí se va a ver Ethereum como sistema de moneda y mercancía, cuántas son las transacciones que se pueden realizar, ¿cierto?, la potencialidad, Ethereum Forks, Ethereum Virtual Machine, estructuras de contratos para que ustedes la puedan analizar, ¿cierto?, y también aplicar, y también contratos inteligentes avanzados, ¿ya?, porque es una tecnología que siempre, ¿cierto?, empieza, ¿cierto?, a evolucionar. ¿Dónde van a haber, ¿cierto?, plataformas empresariales para blockchain privado y público? Es en este tercer curso, donde Miguel Ángel, ¿cierto?, va a estar a cargo y va a poder, ¿cierto?, explicarle mucho más en esta presentación que vamos a tener finalmente. Cómo, ¿cierto?, esto cae a las empresas, la empiezan a adoptar y cuáles son los beneficios que esto, ¿cierto?, va a lograr también para un mejor proceso en los negocios. Arquitectura de blockchain, nodos, roles, contratos inteligentes, procesos de transacción, algunas tecnologías como Hyperledger y cuáles son los perfiles requeridos. Por último, tenemos, ¿cierto?, el análisis de las criptomonedas para ver, ¿cierto?, cuáles son los desafíos de tener una moneda digital. La importancia que esto cobra también para poder realizar transacciones comerciales y también de información que uno la puede extrapolar hacia documentos. Conversábamos el otro día un caso vital que uno podría ¿cierto?, tener que evadir o no tener problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguno de nosotros va al extranjero y se le pierde el pasaporte? Fatal. Lo primero, ¿cierto?, uno va a tener que ir, ¿cierto?, a declarar que esto se perdió, ¿cierto?, a la policía, después ir a algún consulado, etcétera. Eso requiere tiempo, ¿sí? Y en ese intertanto ya pasaron muchas cosas entre medio. ¿Por qué no tener la información al instante, donde pueda ir, pueda reconocer que yo, ¿cierto?, soy Mauricio y tengo una identidad, ¿ya? Entonces, aquí un poco explicar, ¿cierto?, cómo funciona entonces la tecnología de blockchain, cómo se puede centralizar, repartir a diferentes tipos de nodos y que todos puedan ver la misma información y que sea válida. De tal manera, ¿cierto?, que esa información, ¿cierto?, sea reconocida. Y lo mismo, ¿cierto?, pasaría con las identidades, tal cual se hablaba el profesor Jaime. Por lo tanto, es importante conocer la tecnología desde cero y este curso, ¿cierto?, apunta a ello. Ver cuáles son los contratos inteligentes en este ambiente y cuál es el futuro de las criptomonedas. Como mencionamos, esto, ¿cierto?, tecnología que fue evolucionando. ¿Cuándo va a partir las clases? Las clases parten el 6 de mayo y van a ser en esta locación, ¿ya? Centro de Extensión de Lucé, Casa Central. Y el equipo de profesores por el cual está conformado el programa está compuesto por el profesor Jaime Nabón, quien les habla, además de Cristian Ruz, que está centralizado en la distribución de información, que también es la base, ¿cierto?, también conocer la base de blockchain. Profesor Domagoy, especialista en criptomonedas, que va a ser el último curso, junto con el candidato doctor Adrián Soto. Y Miguel Branada, ¿cierto?, va a hablar, ¿cierto?, sobre las criptomonedas, blockchain públicas y privadas. Cualquier tipo de duda o consulta que ustedes tengan lo pueden hacer directamente hacia Educación Profesional o bien contactarse con cualquiera de nosotros, ya que están en los correos electrónicos, ¿cierto?, por si ustedes tienen alguna duda o consulta al respecto, ¿ya? Este programa fue pensado para que ustedes tengan el conocimiento y puedan hacer propuestas también a la organización donde ustedes están trabajando, de tal manera que se dé un salto en poder agilizar procesos. Es importante que la información, además de que sea rápida, sea precisa, sea consistente y sea segura, ¿sí? Y eso, por lo menos, blockchain tiene las bases para poder asegurar que eso suceda. Lo dejo ahora entonces con el profesor Miguel Ángel, quien va a dictar uno de los cursos y va a hablar, ¿cierto?, cuáles son las aplicaciones reales que hoy día existen en el país y también en el extranjero. ¿Se escucha? Sí. Clique. Gracias. ¿Aló?
Ya, primero agradecer la alta convocatoria del día de hoy. Independiente de que estemos en un mercado bajista de Bitcoin, igual hay gente interesada en el blockchain, me parece muy positivo. Y también quiero partir con la misma pregunta de Cristian, ¿quién tiene criptomonedas en su poder? Voy a ser más rudo en la pregunta. Veo varios traders acá, así que no sé hagan lo... Ah, ya, poco, ok. Pero ¿por qué hay alta convocatoria hoy día en esta sala? Es porque blockchain es uno de los grandes buzzwords que hoy en día está en boca de todo. Entonces, toda esta regulación parte con Bitcoin. Bueno, ahí hicieron una pequeña introducción, Cristian y Jaime, sobre este mundo de las criptomonedas descentralizadas, en que tú tienes una nueva tecnología que te permite crear un dinero virtual en Internet que curiosamente está fuera del control de cualquiera. Y esto hizo furor, pero interesantemente hizo furor porque mucha gente se hizo mucha plata con esta tecnología. Entonces, Bitcoin ahora es el gran referente, pero aparte de ser Bitcoin considerado la gran revolución que viene, ahora hay otra palabra que es el blockchain. Entonces, cada una tiene su propia revolución y vamos a tratar de indagar en cuál es la ventaja y desventaja de cada una. Entonces, hay gente que dice en Estados Unidos, por ejemplo, Don Tapscott dice, esta revolución es más grande que Internet mismo. Así como Internet pudo desintermediar el envío de información a través de esta nueva red de conexión, lo que blockchain y Bitcoin hacen es que desintermedian el envío de valor. Y esa es la gran capa que le faltaba a Internet. Que como Jaime decía, mucha gente, incluso en la época en que se creó Internet, se decía, oye, a esto le falta un problema que yo no puedo detener el envío de información. Blockchain viene a resolver ese problema. Otros dicen, el World Economic Forum dice, para el 2027, el 10% del PIB mundial va a estar en blockchain. Son estas grandes promesas las que hoy en día nos tienen a nosotros acá. Entonces, cuando empieza esta nueva tecnología que aparece, que más encima es open source, cualquiera la puede bajar, mucha gente, aparece Ethereum, cualquiera puede crear su dApp, ¿qué pasó? Decentralize all the things. ¿Alguien sabe lo que es un meme? Esto es un meme. No todos esos videos que andan por internet, esto es un meme real. Entonces, empezaron a aparecer miles de empresas que dijeron, hey, así como Amazon desintermedia todos los mercados de intercambio de cosas, en el que en el fondo yo hago un match entre un vendedor y un comprador, pero es simplemente información, todo el mundo dijo, oye, ahora desintermediemos la entrega de valor. Ya no necesito, por ejemplo, un banco para entregar valor entre dos peers, por lo tanto inventamos Bitcoin, que permite enviar dinero de una persona a otra sin necesidad de pasar por una intermediación. Y así vemos miles de startups que partieron, desde el 2015, 2016 que están viendo estas startups, aquí hay algunas nomás, pero para mencionar algunas, tienes mercados de predicción, muy interesante, Augur, en que cualquier persona puede establecer una predicción en Internet y la gente vota a favor o en contra de esa predicción, si Trump va a terminar su periodo o no, qué va a ser el próximo presidente, etc. Pero con la diferencia de que en un mercado regulado, centralizado, puede llegar un gobierno y bajarme la página. Aquí esto es descentralizado. Como esta red vive en miles de nodos por todo Internet, yo no puedo parar este sistema. Entonces, hoy en día tenemos sistemas de predicción descentralizados que cualquiera puede acceder. Incluso yo podría apostar, van a matar a alguien o no, y eso, que es ilegal, nadie lo puede parar. Ese es un ejemplo. Tienes, por ejemplo, a ver, ¿cuál te interesa? Que los veo poco. Medios de pago, tarjetas de crédito, etc. Casi todas las industrias hoy en día tienen startups que están tratando de desintermediar valor usando blockchain. Sin embargo, lo que muchos no ven, o que es complicado en este mundo, y por eso esta es como la primera arista del blockchain empresarial. Estas son empresas que aspiran a ser dominadores de ciertos mercados. Sin embargo, por ejemplo, allá arriba hay uno que se llama Status, que es como una mensajería móvil que está basada en blockchain. Tú tienes que ir a pelear contra WhatsApp, contra Facebook. Es decir, hay un desafío de negocios, no solo de tecnología, en cómo hago yo que esta tecnología surja. Y, entre medio, después de que esta tecnología ya lleva un par de años y ya empezó a hacer un poquito de ruido, 2013, la primera burbuja de Bitcoin, todo el mundo dijo, chuta, aquí hay algo interesante. Las grandes empresas dijeron, oye, nosotros también nos parece interesante esto, queremos jugar este juego. Empezaron a estudiar la tecnología y, bueno, en Big Corp puse una foto media, ¿cómo se llama? ¿Mordor? No sé, soy el anillos, no sé, no soy muy geek para eso, pero bueno. La grande empresa dijo, chuta, ¿qué es esta tecnología? Para empezar, no puedo controlar la infraestructura. O sea, si yo hago una dApp en Ethereum, yo la lanzo al mercado y después pierdo el control. Después, mi data la tendrán todos los nodos, es decir, las empresas tienen que, si quisieran usar dApps en Ethereum, tendrían que soltar toda su data y esa data pasa a todo el mundo. De hecho, no se habla mucho de esto, pero por ejemplo, en Ethereum o Bitcoin a veces hay un poco de centralización basada en los nodos, porque muchos nodos están en China, por ejemplo, en Bitcoin en particular. Entonces, ¿qué pasa?
mi sistema está basado en un sistema que está en China. Entonces puede ser que si el gobierno chino decide hacer algo, mi sistema muere. Eso es muy complicado para la empresa. Cualquiera puede ver mis datos, es decir, más encima Bitcoin es transparente, cualquiera puede acceder a los datos de cada cuenta. Y esta es la crítica. Si me equivoco, no lo puedo cambiar. Una de las ventajas de la descentralización es que yo puedo hacer transacciones que no dependen de mi valor, o perdón, de mi voluntad. Yo la lanzo al sistema y el sistema las ejecuta. Esos son los smart contracts. En este caso, las empresas, si se equivocan en una transacción, ellas dicen, oye, yo necesito ser capaz de volver atrás y deshacer esa transacción. Pasa con los bancos. Te hacen un fraude, tú llamas, ellos deshacen la transacción. Con el blockchain descentralizado, eso no se puede hacer. Esa es la gran ventaja y simultáneamente la gran desventaja. Y por último, ¿qué tasa de transaccionalidad tiene? 15 TPS, ¿alguien sabe qué es un TPS? Transacciones por segundo. Ethereum transacciona a 15 transacciones por segundo, mientras que Visa transacciona 45.000 transacciones por segundo. Es decir, Visa, si quisiera pasarse a un blockchain descentralizado, hoy es imposible. Entonces, ¿qué hizo la gran industria? Se crearon consorcios grandes de empresas que desarrollaron el blockchain privado. El blockchain privado es un monstruo un poquito distinto al blockchain descentralizado o público, que nosotros conocemos, como Bitcoin y Ethereum, en que esta red está bajo el control de un consorcio de empresas. Es decir, hay un grupo de empresas, aquí puede ser algunos custodios, algunos, no sé, un front office, operaciones, etcétera, que todos tienen un nodo, pero estos nodos están controlados y se necesita permiso para ser parte de la red. En general tienen diseños específicos, o sea, se diseñan para casos de uso, no manejan ni tokens ni minados, o sea, aquí no hay mineros, toda la infraestructura está bajo el control de las empresas y suelen depender de consorcios, que eso ya lo dije. Y hoy en día hay algunas tecnologías que ya están muy de moda, por ejemplo, Hyperledger es la más conocida, Ripple, que les debe sonar por la moneda, pero realmente es un sistema que es privado, Corda, que es un sistema que creó un consorcio bancario en Estados Unidos, pero hoy en día es una de las plataformas que más está evolucionando. Y bueno, en el diplomado mismo vamos a investigar qué es cada una de estas tecnologías, cuáles son las diferencias, cómo se diseñan, cómo se programan, etc. Y cómo elegirlas, que eso es casi lo más difícil. Entonces, si revisamos un poquito la historia, ¿tener un puntero? Bueno. Si revisamos la historia, en los 90 ya se empezaba a hablar del concepto de la computación distribuida, que eso es lo que hace Bitcoin y Ethereum, etc. Tienes una distribución de los nodos que manejan la infraestructura tecnológica. Pero esta conversación ya partió en los 90. Y esto no es algo extraño. Por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, que conocen muy bien los profes de aquí, también es una tecnología que partió hace 40, 50 años atrás y recién ahora que llegó a una cierta economía de escala en procesamiento, capacidad de entrenar algoritmos, etc. Ahora recién está en boga, pero son tecnologías que se demoran mucho. Entonces, los Distributed Ledger Technologies, que es otro nombre que se le da a blockchain, partieron hace mucho tiempo. Y recién en el 2008, 2009, este grupo liderado por Satoshi Nakamoto, de estos cyberpunks, hay un documental en Netflix que es muy bueno, de Bitcoin lo podrían ver, ahí lo explica súper bien, comienza esta revolución. Luego, recién el 2011, 2012 empieza a haber alta transaccionalidad de criptomonedas y el 2013 empiezan los contratos inteligentes con Ethereum. Ethereum es esta gran plataforma, perdona, ya la mencioné, no la introduje. Ethereum es esta gran plataforma que crea la capacidad de hacer aplicaciones descentralizadas y no solo monedas descentralizadas, que era la promesa de Bitcoin. Es decir, estamos hablando de que estamos en 2019, o sea, 5 o 6 años tiene esta tecnología, es muy poco. Y finalmente en 2015-2016 aparece este blockchain privado o permisionado creado por las empresas. Entonces, si se fijan, esto es algo que me encanta a mí de esta tecnología y por eso muchos nos enamoramos de esto, porque esto partió desde las personas. O sea, la primera revolución la gestionaron grupos, comunidades independientes, open source por internet, que crearon las primeras redes descentralizadas y recién 4 o 5 años después las empresas toman, digamos, el protagonismo de lo que vendría. Entonces, por ejemplo, si uno habla de bases de datos, bueno, las bases de datos partieron por una empresa. En fin, todas las grandes revoluciones parten con empresas y el público se suma después. Aquí fue justo al revés, es muy bonito. Y más aún, otra cosa interesante que tiene esta tecnología es que tiene detractores. ¿Alguien ha escuchado hablar? No, las bases de datos son súper malas. Nadie odia los computadores, nadie odia los servidores, pero hay mucha gente que odia el blockchain y odia el Bitcoin. Y eso es muy curioso. Yo digo que es porque muchos quedaron picados porque no compraron aquí, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hay dos mundos muy distintivos. El blockchain público,
que es este blockchain, que cualquiera puede cualquiera puede instalar un nodo, está en todo el mundo, etcétera, y corre sistemas como Bitcoin, Ethereum, etcétera. Y el blockchain privado, que se necesita permiso para ser parte de la red, es para casos específicos de industria y ya hay tecnologías que están empezando a madurar. Y también existen subcategorías de esto. Ahora vamos un poquito más profundo. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro del blockchain público, tenemos el permissionless y el permissioned. Es decir, hay ciertos diseños de base de datos, perdón, hay ciertos diseños de blockchain, porque blockchain tú lo puedes diseñar de muchas formas distintas. Entonces, Bitcoin solo está pensado para transaccionar, Ethereum está pensado para crear dApps, Ripple está pensado para que instituciones lo bajen y transaccionen valor de forma permisionada, pero sin embargo, comillas, cualquiera se podría sumar. Entonces, caen en distintas categorías. Y dentro de lo que es blockchain privado, que también se le llama permissioned porque necesito permiso para ser parte de un nodo, están hay gente que le llama las intranet blockchains como Hyperledger, etcétera, que ya las he mencionado. Ahora, ¿cómo entenderlo un poquito mejor? Aquí hay un pequeño diagrama de flujo que nos encanta a los ingenieros. Entonces, ¿cuántas copias? Entonces, ¿conocen el concepto de ledger? Ledger es no hay traducción en español, es muy complicada, pero es el libro mayor, es el libro de transacciones de una empresa, por así decirlo. Las empresas la entienden perfecto porque siempre han tenido un libro donde está el histórico de todas las transacciones que hacen contablemente. Ese es el concepto de blockchain. Yo guardo el histórico de todas las transacciones, así partió. Entonces, ¿cuánta gente? Entonces, perdón, este flujo lo que intenta es decir qué tipo de blockchain debería yo usar para cada caso de uso. Entonces, ¿cuántas personas deberían tener copia de este libro contable? Bueno, si es mi empresa y soy yo solo, no necesito un blockchain, necesito un sistema tradicional, base de datos centralizado, donde yo controlo todo. Ahora, supongamos que es una contabilidad compartida, como por ejemplo, voy a decir algo que es utópico, que probablemente no pase, pero supongamos que todos los bancos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabéis qué? En vez de cada uno de nosotros tener nuestro propio sistema antiguo, en que cada uno tiene su cuenta separada y cada vez que yo transacciono tengo que estar integrándome a tu API, ¿sabéis que compartamos todo un sistema en blockchain? Perfecto, entonces varios de nosotros vamos a tener este sistema contable. Perfecto, entonces, ¿quién puede ver este sistema contable? En el caso de los bancos están a decir, ¿sabéis qué? Bueno, serían anyone validated users. Entonces dirían, ¿cuántos pueden verlo? Cualquiera, porque todos necesitan crear cuentas, pero ¿quién mantiene la integridad de este ledger? ¿Sabéis que solo los bancos? Porque ellos quieren tener el control, por supuesto. Entonces, ahí se usaría un permission. Ahora, hay otros casos de uso en que tú también puede ser que una institución diga, ¿sabéis que yo quiero mi blockchain en que le voy a dar acceso a otros para que participen en mi juego, pero el control lo tengo yo y yo decido quién entra? Y hay un tipo que se llama el privado, la palabra estricta, private shared ledger, es cuando es un actor que maneja toda la red. Y después cuando cualquiera puede usarlo en muchas cosas, está el permissionless, que es Bitcoin. Esto yo creo que es muy largo de explicar, pero también se pueden dividir por algoritmos de consenso. El algoritmo de consenso es un concepto clave en blockchain que te determina cómo se determina quién tiene la verdad de la milanesa, como dicen los argentinos. Porque tú tienes muchos nodos diciendo distintas cosas, captando distintas transacciones, y tenés que llegar a un consenso de cuál es la última versión de las transacciones reales que vamos a aceptar en esta cadena. Hay distintas formas de hacerlo, no lo voy a ver ahora porque es muy largo, pero esto es una de las cosas que cubrimos también en el diplomado. ¿Cómo voy? ¿Voy muy largo? Ya. Entonces, ¿qué problema resuelve el blockchain permisionado o el blockchain privado? Voy a usar la misma palabra para hacerlo más fácil. Esto. Hoy en día para comprar una casa o para comprar básicamente cualquier cosa vemos este esquema en que tienes un broker, un clearinghouse, un custodio del ledger y para el otro lado lo mismo. Entonces tienes por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5, entre 5 y 6 sistemas distintos manteniendo la misma información. Esto es altamente ineficiente para algunos casos. Para otros casos súper eficiente. Si yo quiero ya la contabilidad o yo quiero comprarle cosas a mis amigos en un contexto chico, no tiene sentido armar un blockchain. Pero en este contexto en que tiene cientos o miles de participantes, ¿por qué todos tienen que tener una copia? No tiene sentido. Entonces, en el contexto empresarial, la idea es pasar de este esquema en que cada uno tiene su base de datos, cada uno mensajea cada vez que compra o vende algo o hace una transacción, y luego vienen las reconciliaciones, que es el gran problema que está resolviendo hoy en día el blockchain. Pasamos a un esquema en que todos confiamos en este sistema compartido que usamos. Entonces, por ejemplo, esta estructura de datos compartida, que es altamente segura, primero porque es redundante, cada uno de nosotros tiene un nodo. Segundo, yo puedo decirle a esta estructura que haga operaciones en pos de ciertos actores. Por ejemplo, los contratos inteligentes.
Un contrato inteligente lo que representa es, yo le doy la potestad al sistema para que él transaccione por nosotros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ethereum o de alguna criptomoneda, yo puedo crear un contrato inteligente en que yo le mando una moneda, le mando un Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin no tiene contratos inteligentes muy sofisticados, pero yo podría mandarle un Bitcoin a este contrato y este contrato podría guardarlo hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, 2 días. Un contrato más sencillo porque en ciertos casos yo en una empresa podría querer que cada pago esperara un día, por ejemplo. Un caso medio extraño, pero podría pasar. Entonces, esta tecnología, como espero estén empezando a entender, yo estuve meses estudiando hasta que ya me cayó la teja, entonces es un procesito en que de repente como que hace clic y uno ya como que lo siente. Trae todas estas ventajas. Es de fácil acceso, es open source, genera una confianza entre actores en que pueden confiar en el sistema y no entre ellos, que es el paradigma de confianza que rompe blockchain. Depende cómo diseñes tú la base de datos, pero puede ser anónima o no. Por ejemplo, Bitcoin no es anónima, es pseudo-anónima, en el sentido de que yo tengo una cuenta, es como un número de teléfono. Si yo te paso un número de teléfono, yo no sé de quién es, pero si tú me llamáis, ya sé que eres tú. Entonces, blockchain es igual, Bitcoin es igual. Cuando yo transacciono contigo, ya sé que esa es tu cuenta. Etcétera, etcétera. Ya, Miguel Ángel, bacán. Ahora tenemos tu blockchain privado, ya lo entendimos, pero ¿para qué lo usamos? Todavía no me has dicho para qué sirve esta cuestión. Entonces, cuando se hizo famoso este blockchain privado y las empresas que son secos para todos repetir los buzzwords, en todas las reuniones que voy hablan de Big Data, blockchain, etc. Pero, ¿dónde está lo concreto? Bueno, lo concreto fue que las empresas empezaron a hacer esto. Llegó el gerente y dijo, oye, quiero un blockchain. Y el programador le dijo, ¿en qué color lo quieres? Y el otro le dijo, en azul. Dice, este tipo no entiende nada. Está pasando mucho en muchas industrias que todo el mundo habla de que está implementando blockchain solo para que digamos, la acción crezca. De hecho, una empresa, hay un caso de una empresa que era una empresa de jugo, que le cambió el nombre a la empresa a Blockchain Technologies y subió 3000%, no sé cuánto, y nunca cambiaron lo que hacían. Pasa todos los días. Y mismo fenómeno, Blockchain All the Things. Antes era Decentralize All the Things, ahora es pongamos todos los casos de uso de todas las industrias en blockchain. Si bien hay muchos casos que son muy bonitos de meter en blockchain, no sirve para todo. Hay muchos casos en que la tecnología tradicional sirve y uno de los objetivos del diplomado, por lo menos de mi área, es saber identificar cuándo sí y cuándo no y que la persona que aprende esto sea capaz de sentarse en una mesa y discernir de qué estamos hablando. Entonces, un handy flowchart, este es otro chiste, ¿debería usar blockchain? No. Pero no usamos blockchain, por favor. ¿Por qué? Porque blockchain es una gran promesa, pero simultáneamente tiene hartos desafíos que todavía estamos trabajando como industria. Por ejemplo, los protocolos todavía están en un nivel de madurez en que tienen que crecer un poquito. El costo de mantener una red de blockchain no es barato, o sea, es mucho más caro tener una red de blockchain que tener un sistema centralizado en AWS, por ejemplo. Aunque tú tengas todos los nodos en AWS, tienes que tener varios nodos, por ejemplo, etc. Entonces, el diagrama de flujo correcto para entender más o menos cuándo usar blockchain es este. Necesito una base de datos común, hay varias personas o varios actores o varias empresas que quieren trabajar, ¿ok? Hay problemas de incentivos, porque cuando las empresas están súper incentivadas hacia el mismo lado, no vale la pena tampoco montar un blockchain. Pero si hay conflictos de interés en que, por ejemplo, hay data privada que no quieren compartir las empresas, que suele pasar, también es un caso que se ve bonito para usar blockchain. Las reglas son uniformes, se necesita que el histórico quede grabado. Hay reglas para estas transacciones que son siempre las mismas y son públicas o no, y con eso tú puedes saber si o no se necesita un blockchain. Si ven, son hartas condiciones. Entonces, en muchos de los casos, blockchain no está necesario. Pero lo importante acá, porque bueno, yo les conté, yo trabajo en Accenture, yo vendo blockchain, de hecho yo soy de los beneficiados de esa tendencia que decía ahí que, no sé, 33% de demanda por gente que sepa esto. Bueno, yo salí beneficiado, estudiar todo este tema y trabajo en esto. Y lo que se habla en todas las conversaciones es una cosa de negocios. Es decir, ¿qué gano yo con hacer un blockchain? Ok, es transparente, perfecto, pero el empresario, el gerente, el CEO quiere saber cuál es el resultado de negocio. Entonces, esta lámina para mí es la más relevante porque explica dónde está el valor. Entonces, el valor está en desintermediar el intercambio de valor. Es decir, en muchas industrias hay una organización que está detrás de... que su objetivo es ser el garante de todo lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de la portabilidad numérica, está en el gobierno el organismo que tiene que garantizar que la portabilidad ocurra. Por ejemplo, en el caso de energía, está el coordinador nacional, que es el que tiene que coordinar todas las acciones entre las empresas de energía, etcétera, etcétera.
cuando muchas veces, este es un gran valor que aporta blockchain, sea público o sea privado, el intercambio de valor automático. Por ejemplo, tú cuando transaccionas en un mercado, tú pagas con tarjeta de crédito. ¿Puedes pagar 50 pesos con tarjeta de crédito? Probablemente no, porque el costo unitario por transacción es demasiado alto. O sea, a la empresa le cuesta por lo menos unos 30, 40, no sé cuál es el costo exacto, pero si sumas toda la infraestructura, el costo es muy alto. Entonces, blockchain y Bitcoin es una infraestructura mucho más liviana que te permite hacer microtransacciones. Entonces, yo puedo cobrar siempre un porcentaje sobre la transacción. Es decir, yo puedo hacer microtransacciones, que es una de las grandes innovaciones que antes no se podía hacer. Entonces, cuando yo tengo sistemas en que hay mucha transacción muy seguido y que por culpa de que yo no puedo transaccionar simplemente no se puede ocurrir, ahí hay una disrupción grande. Vamos a ver un caso más adelante. Reconciliación automática, lo que les decía antes, que estoy con los sistemas tradicionales tengo que estar enviando y recibiendo mensajes todo el rato y pierdo mucho tiempo, esfuerzo. De hecho, hay una frase maravillosa de JP Morgan que dice que los bancos son 80% de tiempo de reconciliación de datos y 20% de banking. O sea, están todo el rato manejando bases de datos, Excel, etc. Es una pérdida de tiempo para toda la sociedad. Este respaldo inmutable, caso canónico, ¿a alguien se le ocurre? ¿Acepto sugerencias? El conservador de bienes raíces, o más bien el Registro Nacional de Bienes, no sé cuál es el nombre correcto. Pero el conservador. El conservador es el caso canónico de blockchain. De hecho, el conservador tiene un blockchain guardado en una pieza, que son una serie de hojitas, un bloque en que tienen el nombre de la propiedad de la persona, del antiguo dueño, y el nuevo dueño se pone un papel nuevo, se cose con una cosa y se guarda. Es un blockchain, es la versión antigua del blockchain. Es maravilloso el caso. El problema es que cuando pasa lo que pasó en Chaitén, tienen que ir a buscar esto metido debajo de una pila de ceniza. Entonces la gracia del blockchain es que ahora está en la nube y no hay problema físico. En fin, y este último que también es muy importante, la visibilidad de procesos. Hay ciertas industrias donde yo no veo los procesos porque no dependen de mí. Caso canónico, siguiente, supply chain. Entonces en supply chain yo tengo un montón de actores que se pasan una pelotita, por así decirlo, un producto que pasa de una mano a otra. Pero ¿cómo hago yo para saber en qué mano está? Cualquier actor del sistema puede decir, oye, yo perfectamente te paso un sistema y tú repórtame. Pero a la empresa no le gusta hacer eso. Entonces tú con un blockchain puedes distribuir esta información para que cada uno vaya subiendo a este blockchain lo que están haciendo y inmediatamente se visibiliza el proceso. Esa es una de las grandes áreas de valor agregado de blockchain. Entonces, mi mensaje para hoy día, si quieren ir con algo, es blockchain empresarial o blockchain privado es un desafío de negocios, no es un desafío tecnológico. Si bien la tecnología todavía está a un nivel de madurez incipiente, lo primero que va a hacer es decir quién va a ganar qué, a qué costo, etc. Y ojalá que con el diplomado puedan salir sabiendo hacer estos casos de negocio. De hecho, se hace un proyectito con una programación en Hyperledger, etc., en que se trata de hacer práctico para entender dónde está el valor. Entonces, casos prácticos, me quedé sin, ahí está. Caso, ya estamos entrando en terreno, salud. ¿Quién de nosotros no ha ido a un hospital, a un médico, y dice, ¿cómo no tengo todos mis datos médicos guardados aquí que yo pueda consultar fácilmente? Es imposible. Entonces, una de las promesas de blockchain, hay muchas startups trabajando aquí y muchos gobiernos también haciendo cosas. De hecho, el gobierno chileno... ¿qué pasó acá? ¿Me equivoqué? Lo maté. Ahí. De hecho, el gobierno chileno armó unas mesas de trabajo en que se discutió el tema de salud y salieron varias propuestas. Por ejemplo, la receta médica registrada, en que yo en un blockchain voy registrando, en todos los actores van registrando las recetas que se van pasando. Entonces hay propuestas que están trabajando al respecto y el objetivo es tan sencillo como que cada hospital tuviera un servidor, ese servidor tuviera un nodo y cada data de cada usuario lo mete en este blockchain y así cuando yo voy a otro centro médico, ese blockchain se sincroniza con este sistema maravilloso que tiene y accedo a esa data desde otro lado. Ahora, aparte hay una innovación siguiente en este caso que es que no solo la data está ahí, sino que yo podría crear un sistema en que el usuario tiene que crearse una clave y él con su clave autoriza o no a una institución a tener su data. Es decir, ya no es que los hospitales tienen tu data y tú casi que tenés que ir a rogarles que te la pasen, sino que el controlador de esa data dentro del blockchain eres tú y tú decidís qué data dar y en qué momento dar. Es la gran utopía del mundo médico que todavía se está trabajando. Otro caso maravilloso es el de la energía. Y nosotros como país largo y lleno de tipos de energía deberíamos ser líderes en este sector. Entonces, el blockchain cae de cajón para este fenómeno que está ocurriendo en el mundo de la energía, que es los microgeneradores. Es decir, hoy en día yo pongo un panel solar en mi casa y ahora genero energía. Bacán, pero si genero más o menos de la que necesito
pucha, igual me tengo que conectar al sistema. Bueno, ahora hay proyectos que están trabajando en crear un mini grid basado en blockchain, en que cada actor grande de esta red tiene una copia de esta base de datos que está diseñada para que yo pueda transaccionar la energía que me sobra o que me falta. Y quizás la gran innovación acá no es tanto la energía, porque eso lo está haciendo, no sé, Elon Musk, otra gente está trabajando en eso. La gracia del blockchain acá es la microtransacción, es decir, si yo paso muy poquita energía, ¿cómo me pagan en tiempo real y cómo me pueden pagar todos los días? Bueno, a través de un sistema de micropagos con blockchain, que hoy yo no lo puedo hacer con cuentas bancarias. Imagínese todos los días tener que hacer una transacción bancaria para pagarle al vecino por la energía que me pasó. Es imposible. Entonces, blockchain viene a salvar ese caso de uso. Incluso, es más interesante, y eso es una de las grandes cosas que está pasando hoy en día y que a mí me apasiona, es la mezcla de estas tecnologías. Entonces, cuando tú tomas blockchain con inteligencia artificial y con IoT, que esta es como la meca, la gran visión de esto, es yo te pongo un sistema inteligente, un aparatito, que tiene adentro un nodo o un mini nodo o un wallet, hay que diseñarlo, en que es el aparato el que genera los contratos inteligentes para transaccionar la energía entre las casas. Es decir, todo se automatiza, el traspaso de dinero, de valor, de energía, está todo en este sistema y no dependí de ninguna gran generadora. Tremendo. Ahí, bueno, aquí lo podemos ver. Y no solamente en los microgrids hay oportunidades. Entonces, esta es la cadena de valor de generación de energía. Está el generador, está el distribuidor y está el usuario. Entonces, ya vimos que tenemos ahora estos microgeneradores, pero también el wholesale power es complejo de manejar, porque las grandes empresas en Chile tienen contratos entre ellas de venta de energía. Entonces, un gran retailer va y le dice a un gran generador, oye, ¿sabes que en vez de pasar por el grid y pagarte por todo el sistema, hagamos un contrato y yo te pago más barato? Perfecto. Pero el problema es que después, ¿cómo te cobro, cómo te pago? Las empresas de energía tienen un problema de cobrabilidad de esto, porque tienen que estar calculando, tienen que estar reconciliando la data de toda la energía que consumieron en distintos momentos, en distintos puntos. Entonces, blockchain podría ser una forma de, ¿cómo se dice?, de reconciliar rápidamente esas transacciones. En fin, no voy a ir más a detalle porque esta me la voy a saltar, pero esto es lo mismo, logística de energía, porque hay países que traen su energía en carriers, en gas natural, etc. Entonces aquí yo puedo, mira todos los actores que hay en una cadena logística. Es difícil ponernos de acuerdo. Entonces, si todos pueden ver el potencial de negocios que hay en adoptar blockchain, son hartos, va a ser una negociación complicada, pero yo podría montar un blockchain que tuviera visibilidad completa de esto y así le sale más barato a todos y no todos tienen que mantener su propio sistema con la data crítica. No me lo va a saltar. Y Chilito, siempre sacando la cara, siempre hay un chileno en algún lado. Bueno, en Chile tenemos un caso de éxito tremendo en energía, que es la Comisión Nacional de Energía, que está usando Ethereum. Entonces, en el mundo, o sea, en todo el mundo, esto causó mucho ruido porque es un gobierno usando un sistema descentralizado, entonces todos se volvieron locos y es como caso de éxito. En cualquier caso de estudio que tú leas está este caso. Pero es algo muy sencillo. La data de los precios diarios y de los consumos, qué sé yo, que maneja el gobierno, los tienen en bases de datos que necesitan visibilizarse. Entonces, yo te lo puedo poner en un sistema, pero nadie te asegura que ese sistema alguien nos fue un día y lo cambió. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Guardemos todos los días esta data en Ethereum, que es una red que yo no controlo. Entonces, una vez que yo hago una transacción a Ethereum y guardo esa información, ahora esta información es pública, cualquiera puede verificarla directamente en blockchain. Es decir, le doy más transparencia al sistema. Operativamente, no sé para qué la usan, pero es un bonito caso, es una primera exploración que cuando ustedes escuchan casos de uso de blockchain por empresa, todavía están explorando. Entonces, nos falta mucho camino todavía por recorrer y por eso mismo se necesita tanto profesional de blockchain. ¿Cómo voy? Ya, esta me la voy a saltar. Esta creo que la explicó Jaime. La explico brevemente. Entonces, este es de los casos más avanzados de blockchain funcionando, que es Ripple, y por eso ha hecho tanto ruido y se sabe tanto de este caso. Y aparte, el fundador de Ripple fue, creo que, el hombre más rico del mundo como por 2 semanas cuando subió la moneda. Hoy en día el proceso de envío de dinero a través del mundo es un caos. O sea, el sistema SWIFT, que por cierto, ellos mismos están implementando blockchain, así, Inside Information, hoy en día con el SWIFT que existe es larguísimo, es carísimo, y tú dices, ¿cómo puede ser que yo no pueda mandar plata de un día para otro? De hecho, blockchain, yo uso Bitcoin para mandarle plata a mi hermana que vive en Canadá. Mucho más fácil. Entonces, ella lo saca del exchange, listo. Se hace transferencia, en vez de estar esperando que un banco me lo haga. O sea, hoy en día,
las transferencias internacionales ya tienen un competidor en el mundo descentralizado. Entonces, el nuevo proceso lo que busca hacer es que todos los bancos tengan una copia de Ripple y que cuando yo pido una transferencia internacional, ellos escriben hacia el blockchain y en el otro lado ven ese blockchain y sacan esa transacción. De hecho, ¿por qué le digo que es el caso más usado o de más éxito? Porque hoy hay cientos de bancos en todo el mundo usándolo y hoy en día ustedes en sus bolsillos ya pueden usarlo. Para los clientes de Santander, por supuesto. No debería ser promoción de ninguna empresa acá, pero bueno. Tiene una aplicación que se llama OnePay. Con esa tú puedes transferir plata a España en segundos y eso pasa por el blockchain de Ripple. Y hay un montón de empresas en todo el mundo tratando de hacerlo y explorando cómo usarlo. Este es un proyecto que hizo Accenture, por eso lo agregué, pero es un gran caso de éxito también en que se está usando un blockchain privado. ¿Se acuerdan que les hablaba de Hyperledger, que es un sistema en que solamente un grupito puede manejarlo? Ya. En Singapur existe una cosa que se llama la Autoridad Monetaria de Singapur, que tiene un sistemita muy antiguo que maneja todas las transferencias gigantes entre bancos, de billones de dólares. Esas transferencias tienen un problema, porque tienen un sistema que es un único punto de falla. Y esa es otra cosa que quizás no lo mencioné, pero es otra de las cosas que resuelve blockchain. Es decir, ya no tengo que atacar a un servidor, sino que tengo que atacar a todos los nodos para poder bajar una red de blockchain. Por lo tanto, es súper segura. Y lo que hicieron en Singapur fue, dijeron, ¿sabéis qué? Saquemos esta institución de este rol y pongamos un blockchain para que las empresas, todos los bancos entre ellos, las transferencias de billones de dólares pasen directamente por el blockchain. Y más encima, ellos tienen un problema grave que es el deadlock, que se llama, que es cuando un banco le debe, no sé, 2 billones a otro, el del lado le debe 3 y el del lado le debe 5 al primero. ¿Qué pasa? No se pueden pagar porque no tienen liquidez. Yo necesito los 5 millones de este necesita los 2 míos y nos vemos en un deadlock, se llama. Blockchain tiene este blockchain que lo armaron en 3 tecnologías distintas para probarla. Este es un caso público, lo pueden buscar en internet si quieren, se llama Ubin. En este sistema que armaron hay un contrato inteligente que resuelve los deadlocks. O sea, es un beneficio inmediato. Creo que me excedí. Último caso que menciono, la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Alguien conoce un poquito el caso? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bueno, la Bolsa de Comercio tenía, no sé si un problema, pero tenía una condición de que las ventas cortas, cuando tú las haces, tiene que pasar por una serie de validaciones y papeleos para que la venta se haga. Entonces, si tú haces la venta corta en un mercado, puedes esperar, no sé si eran días o horas, pero era un rato considerable. Y cuando tú eres trader, tú ves el mercado bajando y quieres poner la orden al tiro, no quieres esperar horas. Pero no había otra forma de hacerlo. Hasta que se les ocurrió, hicieron un acuerdo con IBM y tomaron cada uno de los traders o cada una de las instituciones financieras que tienen capacidad de hacer estas operaciones, un servidorcito en su sistema donde tienen una copia de un blockchain donde se netean se ejecutan estas órdenes en tiempo real. Entonces ya no tengo que estar esperando a que hayan acuerdos firmados por las distintas partes que hacen las transacciones, sino que se entiende que cuando una transacción se pone y el otro la toma, igual como los sistemas transaccionales que conocemos, se ejecuta la orden y pasa en tiempo real. Entonces, resumen, para cerrar, hoy en día en el mundo, más o menos, yo diría, no sé, ni siquiera el 90%, 100% de las grandes empresas están investigando o probando o prototipando o haciendo algo a nivel de blockchain. ¿Por qué prototipando, probando? Porque todavía no lo entienden. O sea, tú te sientas con cualquier CEO, gerente de cualquier área y tienen un grasp de lo que es, pero todavía no entienden bien cómo se implementa, cuáles son los costos. A nivel de negocios todavía está es muy extraño, porque es un paradigma muy distinto. Entonces estamos en una etapa muy temprana, es decir, estamos en los 90, it's the 90s, baby. Todavía estamos en los 90 del Internet. Entonces, como decía Jaime, los que lleven la batuta y los que sepan de este tema van a ser los que después van a liderar estos grandes proyectos. ¿Y cuánto les falta para que esto sea masivo? Hay un estudio que por aquí saqué unos números que decía que la tecnología cloud se demoró unos 5 años en ser considerada un actor serio desde que se estableció. Y blockchain se estima que va a tardar solo 3. Perdón, sí, solo 3. De hecho, en el 2020 ya todas las industrias van a decir, ok, hay un blockchain funcionando para algo. Pero para que blockchain llegue a lo que es hoy, se va a demorar unos 7 años, más o menos. Es decir, bastante más rápido que cloud, que se demoró unos 10. Entonces, de aquí al 2025, blockchain va a ser, digamos, va a estar en todos lados. Todos vamos a estar acostumbrados a transaccionar en alguna red de blockchain y ojalá que usemos Bitcoin para pagar en el kiosco. Muchas gracias.